¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran todos en esta oportunidad nueva? Hoy voy a platicar precisamente sobre unos temas muy buenos que he conocido en estos últimos días. Primeramente tengo que platicar acerca de 5 factores que producen en la persona una gran forma de ser individualmente funcional en cuestión de que se mantengan los principios más importantes, base de ayuda y de autoconocimiento constante. Uno de los principales factores que es mejor cuando se están puliendo de manera consciente, congruentemente una experiencia, siempre puede ser definitivamente aquella persona que es líder, de la manera que no es como que persiga o siga a la multitud, sino que esta la lidera. Es una forma excelente y genial de producir un principio de personalidad real que permita que exista esa presencia sana, atractiva de salud, no atractiva en la cuestión externa, sino en un principio prominente que beneficie a todas las partes por igual. Significa que una persona que tiene este principio toma decisiones, mantiene su posición todo el tiempo, conoce y comprende y discierne bien cuál es el valor de una decisión a tiempo. Lo hace a como de lugar, toma acción, es propositivo, es proactivo. Una persona líder no espera ni está al lado ni a la par, él simplemente es una persona que cumple con su deber, su propósito y su labor real, individual. Luego existe el segundo punto que voy a platicar de los 5, el cual es una persona independiente. La independencia es lo más importante en la forma de ser, porque la autonomía te permite avanzar igualmente, ya sea acompañado o no, pero el independiente siempre tiene la facultad de ganar porque él puede tomar riesgos. Toma riesgos de maneras conscientes, inteligentes y mejores a lo que se espera, porque una persona independiente conoce su poder, su potencial, su decisión, su voluntad, su determinación real y le da un auténtico don a la hora de seleccionar, escoger. Esta persona es independiente gracias a que ha tomado y ha aprendido a no depender de nada ni de nadie. Simplemente no tiene ese miedo de estar atado a algo, sino que siempre avanza. No espera el momento perfecto, sino que este lo abraza y continúa con todo su don, con su dicha, su fuerza y su valentía, completamente. Esa es la idea de todos estos principios que voy a platicar. Ahora voy a continuar con el tercer punto, que es el disciplinado. El disciplinado es una persona que cuenta con la capacidad completa y suficiente de siempre, estoy caminando en círculos, de siempre mantenerse con su centro, su rígida posición, que aunque es flexible también, eso no quita que es rígido a la hora de cumplir. En el momento de su esfuerzo y de la verdad, siempre está al día y al tanto de las cuestiones que él ha de cumplir, sabe lo que se espera por sus responsabilidades, no por lo que otros escogen o piden que él sea, sino por lo que él ha escogido. Una persona disciplinada es una persona resiliente, perseverante, ha aprendido a no ser cuestionada, de manera que toma acciones propositivas y activamente inteligentes en un esfuerzo de esta naturaleza. La persona disciplinada siempre se dedica a un esfuerzo supereminente que lo eleva y lo impulsa a un desarrollo muchísimo más profesional o, ¿por qué no?, mucho más independiente. Crece la autonomía dentro de la disciplina y en la constancia de este desarrollo. Pero aquí la única diferencia en este tercer punto es que alguien que tiene este valor, este principio, es una persona que siempre se mantiene en su lugar. Es completamente tiene una aseidad y una suficiencia real. Y es lo más impresionante de todo este principio en la persona disciplinada, es que hay una regla de conexión personal donde se siente esa dicha, esa autosuficiencia que es simplemente personal, pero que se proyecta y se refleja, no es que se proyecte, se refleja, se evidencia en otras esferas de la vida. Esta persona quiere aportar más y no solamente es que se motive simplemente porque sí, sino que él lucha por un compromiso real, un propósito absoluto que le dé mejores pautas de crecimiento. Ese es un disciplinado. También, por ende, todas estas personalidades son personas
que quieren aportar y sumar algo a la causa por el común. Un buen común independiente, un denominador bueno, pero que también esté regido y regulado por una ética interna real. Mientras que por el número 4, a partir de este punto, ahora hablamos de una persona que aporta, o se le llaman los que suman, los aportadores, los contribuyentes activos. Yo voy a platicar precisamente sobre eso en este video, en este nuevo blog. Y en pocas palabras, un aportador es aquel quien no es que sea un princeso, a mi cabello. Es quien te da paz y una estabilidad honesta. La estabilidad es una palabra clave en este pensamiento. Es aquel que te da felicidad, te hace sentir bien, te da equilibrio. Saca de lo mejor de uno. El aportador siempre inspira a otros a que estos sean agentes activos en su desarrollo real de expansión, tanto de conciencia como de presencia. Son personas que aportan lo mejor, te dan un ambiente cálido, son personas agradables, amables, honestas, y todos sus principios están enfocados en una buena realidad de funcionamiento interno. Su base, su locus de control, ese rapport que tienen con el mundo, esa transferencia es muy buena porque les permite avanzar en una manera y una facultad de ser, por ende también percibidos por otros, que su identidad se construya a base de una salud real, una expansión constante donde se invite al otro a mejorar como persona y a sacar lo mejor de uno. Estas personas siempre sacan lo mejor de sí, son a todo dar y siempre están al tanto de nuevas experiencias mejores que les permitan semejantes ayudas, o mejor dicho, desenvolvimientos cada vez más fructíferos. Eso es lo que yo también he aprendido en estos últimos estudios, pero uno de los mejores, y ya para finalizar, porque es el quinto punto, ya he dicho los 4, ahora voy a hablar 5. Voy a pararme porque copyright, no sé si tenga más música, pero creo que voy a tener que parar. En el quinto punto existe la otra facultad que es una de las mejores a mi parecer. Ahora mismo déjenme compartir algo. Me vine hasta acá en un deportivo muy padre donde quería hacer un material anterior. Ese blog precisamente correspondía a este lugar. No lo pude hacer como quería porque tuve ciertas situaciones y como dije ese día, que fue en junio, me sentí muy mal porque aparte me enfermé. Comenzó a llover muy fuerte y yo quería venir justamente aquí. Ya llegué. Aquí tomé la oportunidad de crear esta nueva filmación, este nuevo metraje, y será lo mejor porque aparte de ello, en mi proyecto de comunicación ya estoy por abarcar otras cuestiones más allegadas a mí. Esto va a ser para la posteridad, un recuerdo también para servir de algo mejor. Miren, el día está muy bonito realmente. De hecho, la cámara detecta todo, así lo filtra. Se ve muy bien, pero bueno, yo quisiera que alguien me ayudara. Aparte viene así como de, no sé, como de coach manager, así estilazo, con toda la actitud. Y aparte, yo no quería entrar realmente porque siempre cuando venía veía que había muchísima gente, pero vi que no había casi nadie. Miren, las canchas están casi solas, están solas técnicamente las canchas. Me sentí muy afortunado y tomé la oportunidad, por ende, pues de venir aquí rápido y de, como dicen, de lanzarme a hacer mi material correspondiente. Pero hay mucho más que hablar, miren. En el quinto, me encanta, es aire libre, es naturaleza y se siente impresionante cómo está la vibración, así toda la naturaleza, todo el ambiente, el aire. Me encanta cómo se ve, eso me encanta porque, a decir verdad, no esperaba como que se fuera a ver así. Aparte, les digo, no hay muchas personas tampoco, solamente unas cuantas, pero pues es parte de, tiene que haber de repente alguna así o no sé. Ahora voy con el quinto punto, que este es uno de los más impresionantes, pero también es como un poco más como de detalle, porque es con más precaución el punto que voy a mencionar. Estaba precisamente en una lista. Esta lista la había mencionado, la había seleccionado con un poco de cuidado la semana antepasada, estoy seguro, como información adicional de todo ese vericueto, ese rollo, el embrollo de las información y todo este tipo de concepto que iba a escoger y otras cosas. Algo más que también tenía en mente es el número que he esperado en la lista, que es el 5, es el último. Con eso sería la cerradura de todo este tema. Sé que puede ser un poco demorado, tal vez demore o puede ser molesto. Yo en lo personal pues me quedé pensando en el otro conjunto que voy a hablar, y a continuación quiero ser muy específico. Voy a platicar acerca de lo biopsicosocial o el modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial, que es uno de los más importantes, porque ese modelo lo que me ha enseñado tres cosas muy importantes para este proyecto de comunicación. Pero la verdad es que ahora que me acuerdo de todos esos temas, como que siento que es demasiada información para mí.
En fin, vamos a darlo con todo. Finalmente, el último punto, la última clave, sería nada más y nada menos que ya mencioné la del aportador, el disciplinador. Ahora voy a platicar acerca de la persona que es constante y de aquel quien es no solo disciplinado, sino aquel quien es una persona pilar protectora. ¿Qué significa? Es aquel individuo que protege a los suyos, mantiene su postura todo el tiempo por amor a lo que hace. Es una persona que tiene amor auténtico dentro, que sale en reflejo de sus acciones y aunque puede tener desafíos muy complicados, él se motiva por el amor a lo que él sabe que tiene que hacer sí o sí. Él no espera como el segundo punto que dije que es el independiente, él no espera el momento perfecto, él actúa, él se levanta y lo hace, simplemente él escoge y él elige. Es una persona autónoma, autosuficiente, que refleja una verdadera estructura de valor, de fuerza, de sentimiento también humano hacia un buen acto que lo impulsa cada día en una lucha. Esa es una persona de este tipo. Este tipo de personas, como he dicho, son aquellas quienes poseen y almacenan virtudes muy buenas para compartir y permitir que así se logren otras capacidades en conjunto o en familiarización en función precisamente a un propósito mancomunado, no solamente individualmente. Eso es lo que se tiene que tomar muy en cuenta. Ahora, voy a hacer esto rápido. Estaba pensando en irme hacia allá, ese es como para ese rincón. Pero pues no, solamente vine aquí de asistente técnicamente. Aparte fue todo porque como todo se prestó, pero bueno, eso es lo chistoso. Ya había venido aquí antes, había hecho un ejercicio y jugábamos de repente fútbol, aquí luego venía hace un tiempo, pero ya no es lo mismo, hay más responsabilidades, etc. Finalmente, como he dicho, la persona protectora cubre, ayuda y sirve de una manera honesta, no espera nada a cambio, sino que él no pide nada, está al tanto de ser alguien que pueda favorecer, esa es la palabra clave para este tipo de individuo, una persona con un deseo honesto de cubrir y de cumplir no expectativas externas ni ajenas, sino de construir la parte más vital de su desarrollo individual, conocer ese lado más humano que le permita estar en la conciencia de unidad y así funcionar a la par, a la generalidad, junto con más personas. Aunque eso puede ser difícil porque la gran mayoría de las personas que he mencionado comparten rasgos de que son solitarios. Es evidente que no están a la par de otras personas o de apoyo externo, sino que están simplemente primordiales, así. Aunque pueden ser también mal interpretados, por ende, como es de esperar. Así es como funciona esta dinámica precisamente. Ahora voy a platicar sobre el modelo biopsicosocial y sobre unas ideas y conceptos que tengo sobre el mismo tema, pero para eso tengo que ser un poco más enfático porque va a ser un poco más retardado. Aparte, mira, así, se ve súper chido. Ahorita se ve súper chido. Como que me veo bien viajado, o sea, me veo como de, no sé, de parque, ¿no? Modo playa en un deportivo, es lo más divertido. Muy bien. Como les decía, el modelo biopsicosocial, ahora cambiando el tema, es nada más y nada menos que es un enfoque clínico de salud, un enfoque contribuyente en varias convergencias por varias dimensiones, tanto social, familiar, ambiental, social, ya lo dije, psicológico y personal. Es recursivo, es favorable, es un modelo que converge varias dimensiones de la persona para comprender en una unidad completa lo que es la salud. La salud desde lo psicológico y lo biológico, no solamente desde un enfoque en la tendencia de la medicina que es meramente biologicista, sino desde un enfoque en una tendencia que aplique la selección donde se escojan los principios primordiales de una salud correlacionada a la convergencia de dimensiones que funcionan para entender cómo la salud y el cuerpo tienen una interacción directa y constante en sus convergencias como dos unidades opuestas, pero que no son simplemente una en respuesta, porque la medicina natural o la ortodoxa comprende que solamente la medicina conocida tiene una tendencia, como he dicho, biologicista. Significa que a veces solamente se toma en cuenta el cuerpo y el modelo biopsicosocial lo que sirve es separar esas dos unidades y dos capas para que así existan las dos realidades humanas más primordiales, que significaría cuerpo, salud es diferente, pero también cómo se entienden estas dos bases. Y ahora lo que voy a platicar. René Descartes, filósofo
era fisiólogo, no solo un fisiólogo, era un gran polímata, ese gran hombre, este gran científico, llamado así, como también matemático, Descartes, como era una persona que conocía demasiado sobre el cuerpo, la biología, y también él entendió dos pensamientos, diferencias que ahora después no solamente divergieron o solamente no complementaron, sino que estas dos diferencias, más a futuro, lo que tuvieron de propósito y de poder es que modificaron la comprensión de la medicina antigua o anterior antes de que, claro, este modelo tomara lugar dentro del año en 1967 gracias a un psiquiatra, no recuerdo el nombre, pero era un psiquiatra quien contribuyó a esta excelente manifestación del conocimiento, no ambivalente, sino en dos esferas. La primera esfera que he mencionado no cabe duda que tiene un gran don y esta ha ayudado a que exista una distinción entre lo que es el cuerpo y la mente como dos unidades muy opuestas y distintas. Eso fue lo que René Descartes en sus dos pensamientos filosóficos pudo crear y produjo en un pensamiento más separado, y estas dos bases dieron el fundamento y el cimiento futuro para comprender lo que es la medicina tanto antigua como el enfoque del modelo no solo médico sino biopsicosocial. Y este modelo se encarga en muchas dimensiones a gran escala de permitir que exista esa distinción. Quiero caminar. ¿Saben qué? Voy a dejar la cámara en un lugar para poder grabar mientras hablo así con un enfoque más rápido. Como que ya me cansó mi bracito y ya también tengo que parar porque voy a platicar más todavía. René Descartes, él comprendió que la mente es una realidad existente distinta a lo del cuerpo y no solamente se puede regir una realidad de la salud como un problema no solamente del cuerpo sino también de la mente, o como él también llamaba la neuma o la psique. Bueno, eso no lo acuñó él, ese término de neuma, pero está muy correlacionado a esos grandes pensadores de aquellas épocas, y había mucha más diferencia en cada uno de ellos porque habían unos, como por ejemplo había otro, la teoría del celular, creo que era Robert Hooke, si no estoy mal. Él lo que aprendió es que él conoció una teoría llamada así porque la teoría celular lo que habla es que todo el componente del cuerpo está regido por la célula, y la célula es prácticamente el catalizador biológico y técnico de la programación de cómo responde el cuerpo ante una enfermedad. Resulta que en psiquiatría esto no se considera del todo como enfermedad porque se define más como trastorno en vez de enfermedad mental, sino que se regula o se basa nada más en nombre, así como trastorno, porque responde a un complemento que tiene interacción también partiendo por la base familiar y la base microambiental y hasta las escalas, el nivel estratosocial, los complementos y los conjuntos de las experiencias adversas en el ambiente o en el círculo de desarrollo próximo. Todo tiene que ver con lo mismo, es una base de cimiento que deja ver cómo también, por ejemplo, el modelo biopsicosocial lo que permite es que la salud a una institución ya a escala nacional, como aquí en México, como es las dos más importantes como el ISSSTE o el IMSS, Instituto Mexicano de Seguro Social, y el ISSSTE, el Instituto de Seguro Social, etcétera, lo que permiten es que la salud sea planificada por medio de estos enlaces. ¿Qué significa? Voy a avanzar para allá. Significa que estos dos modelos permiten que exista una enlazabilidad para que la promoción de la salud sea adecuadamente empleada y claro, ejecutada dentro de nuestros programas y planes de todo tipo dentro del desarrollo psicosocial, el desarrollo personal, el individuo, el desarrollo experiencial, proceso creativo. Es decir, la salud se promueve por medio de una extensión de estas bases de integración para que así sean comprendidas como una igual. Es así que el modelo biopsicosocial tiene una importancia más allá de solamente un argumento, un concepto completamente revolucionario, porque este promueve y modifica una forma de pensar que ya estaba preconcebida, y lo que se abre es la permanencia de aceptar una nueva facultad de pensamiento que contribuya y que capacite al individuo a tener diferencias no lo de estándar, sino una nueva forma de identificar la salud en su promoción y la extensión del desarrollo humano por medio de esta. Porque la salud es un factor primario y clave en todo, así que la psiquiatría y la psicología, aunque comprenden esto como trastornos,
saben que la enfermedad también es un desenvolvimiento de enlace, es un desenlace, mejor dicho, de conclusión entre la mente, cuerpo y el ambiente y el entorno que el individuo está viviendo, que recibe cada día, y que esto tiene un interés y una importancia completamente clave en su directriz, es decir, en su dirección y en su conducción humana. Como en, casi me caigo, como esos, casi me muero, como esos principios más básicos, más inherentes y primordiales. Muy bien, ahora lo que voy a platicar es que en el modelo biopsicosocial existen diferencias clave que permiten comprender las dimensiones de su acción. En lo social, en lo familiar, esto es un acercamiento a un desarrollo diferente de lo que ya se ha conocido, porque en la medicina anterior, su modelo médico clásico, no comprendía nada más los factores sociales o factores más ambientalmente personales en una simple presencia, sino que tenía mucho más que ver con otras causas. Y esas causas siempre están vinculadas sí o sí al entorno, tanto social como familiar. Un ejemplo clave y práctico, rápido, en lo dinámico de este asunto es, por ejemplo, yo crecí en un lugar muy disfuncional, en una familia compleja y muy dañina, altamente vitriólica, y a pesar de ello, el ambiente efectivamente afecta, también como explicaba la teoría celular creo que es Richard o Robert Hooke. Él dijo y explicó en sus postulados, por ejemplo, René Descartes tenía un postulado de dos identificaciones en polaridad, que significa que había un libro que explicaba la diferencia entre su psique y entre el cuerpo, que ya no es una corriente nada más biologicista, sino que es una corriente primordial en el avance de la psique, es el alma, la mente, esa parte que está regulada por principios de nuestras necesidades humanas, como deseos, pulsiones, culpas, amor, necesidad, pasión, miedo, etc. El alma está regulada por esa cadena, pero el alma es compleja de entender porque ella no comprende de base, ella es simplemente esa sustancia que se conoce también como la entelequía en la filosofía griega antigua, que hablaban del alma y el ser esencial, que más que nada en una resumida teoría se refleja como aquella parte que solamente da vida y que es lo que da vida a sustancia animada. Es decir, no solo materia, sino entidades existentes activas. Es la entelequía, pero el alma es como la transmigradora de los ciclos, y ya tiene, como hemos dicho, de acuerdo a la teoría de los postulados de Descartes, él hablaba, es que bueno, hay que castellanizarlo, ¿verdad? Estoy seguro que él era francés, sí. Él conocía que en esos aspectos tanto fisiológicos, orgánicos y químicos, dentro del cuerpo hay algo que se llama alma, que es la fuerza ingobernable, que estamos todos compuestos, pero que ella no responde igual a los llamados del cuerpo o a la biología de este. Es por eso que la medicina biológica, la medicina conocida, tradicional, la ortodoxa, quitó ese lado de nada más ni nada menos que, claro, ¿por qué no decirlo así?, de la tendencia biologicista que solamente habla del cuerpo. Cree que solamente es una cuestión de tratar las células, cuando en realidad responde a algo mucho más importante y más grande. Un ejemplo sería definitivamente la mente, las células, pero también cómo responden estas y cómo activan ciertas diferencias. Por ejemplo, el alma y la mente, aunque son cosas que se pueden distinguir como algo muy opuesto en muchos estudios y en muchas corrientes de pensamiento filosófico, una de las más importantes es que la célula también responde a cómo la mente se halle, y es por eso que el factor emocional de un ser humano es completamente, es más que no solo fundamental, es más bien vital y crucial. Esto lo digo porque existe como la confusión donde muchas personas creen que el alma y la mente puede ser técnicamente lo mismo, y aunque tiene un principio parecido, podemos hasta describir, no es para nada en ciencia esencial. En ciencia esencial no es lo mismo. ¿Por qué? Fácil, porque la mente es algo no local, mientras que el alma está dentro del cuerpo, ¿sabes? Eso significa que hay una diferencia muy abrupta y completamente, pues, evidente. Yo no lo podía al principio como clarificar así, porque puede ser que en algún principio uno pueda estar confundiendo ciertos conceptos. Hay personas que también confunden, por ejemplo, el concepto de espíritu y alma cuando son diferentes. La psique y el alma tal vez no viene nada más. Esta se compone, se conforma, pero originalmente todos ya venimos con una composición de nuestras fuerzas.
Y es ahí tal vez donde viene el alma. Pero el alma responde a una activación previa a nuestros genes, a nuestra realidad. Ojo, no hablo no es un gen nada más desde lo biológico. Hablo de la historia familiar, la historia emocional de nuestros antepasados, el gen subconsciente del colectivo popular. Ese es el punto, esa es la premisa, la variante de todos ese axioma, el aforismo base, siempre parte desde este punto, desde esta unidad primordial. Y ahí, donde yo en lo personal es cuando yo concuerdo, y es que hago mis estudios importantes de análisis respectivos, y llego siempre a la misma comprensión. El mismo tema se repite así porque tiene que ver con los postulados de un gran pensador, pero también se rige en una visión que no solamente compartía o estaba limitada por un autor, sino que iba hasta caudales muchísimo más amplios y mucho menos conocidos. A veces ocurre que hay confusión por este tipo de concepto porque parece ser similar en las descripciones de los registros históricos donde estas fuentes vienen registradas o vienen descritas. Es ahí cuando puede haber una confusión más propensa o muchísimo más fortificada a otra cuestión del pensamiento, no solo conocido, sino del pensamiento discursivo que se apoya en base a las esferas de lo que generaciones completas han apoyado sin saber exactamente a qué se debe una cierta confusión de un término a otro. Es por eso que he mencionado la distinción base y la más grande y la mejor que puede haber en cuestión del alma, etcétera, con el otro concepto de unidad de este estudio. ¿Por qué lo digo? Porque no solamente era alma o psique o neuma, como decía Descartes, sino también estaba ahí presente el complemento mente, el complemento mental, que es el cuerpo. De ahí tal vez la mente es ilimitada y es espacio y es atemporal, no responde al espacio en el tiempo. Mientras que otros complementos sí que están regidos por leyes más específicas, porque el alma es la interfaz de desarrollo y de evolución de la experiencia humana. Ahí también se encuentra seguramente esa parte del ego, lo que queremos proteger, la narrativa que no se puede cambiar. Muy bien, ya creo que he tocado muy bien este tema, lo acabo de abarcar, le he andado bien, he permeado muy bien dentro de y ahora lo que voy a platicar serán siempre situaciones y experiencias mías que me han dejado mucho tiempo últimamente pensativo y reflexivo a más no poder. Lo bueno de este momento es que ahorita no hay mucho ruido, no hay gente, gracias al bien que no había mucha conglomeración, como siempre digo. Pero estoy un poco fatigado porque, fíjense, en estos últimos días he pasado por grandes, como siempre, desafíos especiales. Yo sí los describo porque implica mucho trabajo, implican muchas... hay que foguearse en cuestiones que, por ejemplo, el alma limita. El alma tiene mucho a la limitación humana cuando ésta siente mucho el pavor o el miedo de ciertas cuestiones que vienen heredadas. Vienen del árbol genealógico, de los árboles y los patrones emocionales de la biografía familiar, y ahí está mucha diferencia. Yo, por ejemplo, he estado muy agradecido por todas las cosas buenas que me han pasado, claro que sí, obviamente. O sea, yo claro que sí, pero con la cabeza así. Tal vez soy muy raro de una manera, por eso tal vez lo describo, porque en este material la idea era venir a este hermoso lugar porque ya tenía eso planeado, lo tenía hace mucho también. ¿Fíjense? Está bellísimo, es un lugar grandioso. Fíjense que yo sabía y tenía la idea de que iba a haber mucha competencia en estas canchas. No lo hubo. Y eso me agradó porque al final el que salió muy beneficiado, hasta cuenta que hasta parece que, es decir, parece que el destino tenía la idea personal de que me iba a hacer el favor hoy de al menos, usar esa libertad y ese lugar muy despejado para crear este material y grabar todo esto. Claro que me gustaría tener una cámara un poquito mejor de resolución, para documentar el momento mucho mejor, pero esto está perfecto para mí igualmente, es perfecto, pero por responder a un carácter práctico creo que hubiera sido mejor la otra opción. Muy bien, ahora lo que voy a platicar es, voy a sentarme aquí, creo que sí, voy a sentarme aquí, no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, la luz, ¿no? He estudiado algo que llama la atención y puede que sea mucho de gusto. Sobre la empatía. La empatía es un rasgo de mucha evolución. Tal vez la dejaron o está ahí
porque es el nivel más alto evolutivo que se puede acceder en cuestión de naturaleza animada, se refiere por entidad a esa manifestación. La empatía es el rango, es el nivel más importante de compartimiento para el desenvolvimiento natural humano en todos sus aspectos, tanto para las fuerzas animadas, que decir que tienen una conciencia o que también existen como nosotros, que son seres con una entidad de vida, como por ejemplo un pájaro como el que estoy viendo ahora mismo. Ellos, y casi como nosotros, comparten ese soplo de vida que por ejemplo René también se esforzaba mucho en describir dentro de su libro, y en sus visiones se dejaba de entrever cómo esta facultad de la vida está limitada, pero también está adentrada como en ese foco que compone un cuerpo para preparar el lugar perfecto para habitarse por medio de una forma de vida, que es como el alma o la neuma. Otros pensadores, como por ejemplo Hipócrates, que era un gran médico, filósofo de Grecia antigua, de la Grecia vieja, él hablaba acerca de los fluidos y su identificación de clasificación médica, como los flemáticos, los coléricos, quienes por su sustancia y por su órgano eran descritos por su personalidad: hombres de oro, hombres de madera, hombres de hierro, etc. Él distinguió esa tabla de análisis para comprender precisamente los tipos de fluido, el cual él describía por su parte como neuma. Muy bien, con este tipo de entramado y con lo que ya he desenvuelto, con todo esto explicado y descrito, ahora lo que quiero platicar son otros temas. No solamente el hecho del tema central, lo que también tengo que platicar es que hay ciertos misterios que me dejan muy pensativo. Por ejemplo, acerca de la Antártida, que bueno, no es como que yo quiera ahorita entrar mucho en los temas conspiranoides, porque pues no es mi interés. Mi interés más honesto en este momento, al menos, sí sería hablar de algo así similar, pero todavía mejor sobre misterios de algunos virus, que no es como que voy a hablar aquí explícitamente sus nombres o sus definiciones, pero hay mucha probabilidad que en un futuro, yo pienso que lo que nos podría mermar demasiado no es solo un virus, un patógeno, no solo desconocido o muy único, muy extraño. Va a haber una guerra biológica, o tal vez esa guerra ya está muy vigente tras las sombras en nuestra sociedad. No solamente en una delimitación nacional, como en México, sino yo me estoy yendo más lejos y estoy afirmando que tal vez en nuestro mundo ya hay un proyecto en marcha. Eso está mal porque lo puedo estar hablando demasiado rápido y muy precipitado, para quién sabe que en mucho tiempo esto salga de control y desemboque en que dije una verdad incómoda, pero puede ser. Hay un negocio más que virología, hay un negocio con el armamento de todo tipo. No solo armamento militar o gran privado en el sector gubernamental más poderoso de las esferas de mayor alcance, sino que yo considero, eso es algo personal, pero lo quiero aquí compartir, que hay virus que están ahí guardados, que tienen un alcance y son más pulentos y tienen una virulencia nunca antes vista, que podría cambiar nuestro destino, nuestro pensamiento y nuestra realidad humana en todos los aspectos. Y eso es algo muy peligroso, porque yo ya lo he visto demasiado en muchas formas. Un momento, voy a bloquear. Quiero decir que voy a bloquear con la idea de que solamente existen intereses meramente políticos o económicos. Hay un interés todavía más importante de control que yo sé que se escucha un tanto mal o incómodo porque puede sonar fuera de lugar o fuera de tono, pero estos temas yo los platico porque hay mucho de cierto en su posibilidad de ser eventualmente una realidad que impacte y repercuta con todo lo que hemos conocido. Hay cosas que preferimos desconocer por la comodidad de lo que conviene en esos momentos. Hay una cosa en estos temas que yo siempre he querido abrir como la caja de Pandora, por eso mismo, de que existen misterios todavía más raros, que es posible que hablando dentro de estos tópicos, esos contextos ya más añadidos, o tal vez, ¿por qué no?, un tanto ignorados por muchas otras necesidades o gustos de todo tipo, puede ser, ¿por qué no?,
Algo así suele ocurrir con la naturaleza de que existan enfermedades o virus que puedan estar inactivos o que tal vez están ahí ya presentes, pero que aunque no me estoy apoyando por ningún sustento científico técnicamente, yo me estoy abarcando y me estoy, ¿por qué no? Lo voy a decir así claramente. Me estoy demasiado apoyando por la idea misma, pero también me estoy atreviendo a ir muy lejos a decir esto. Y lo que voy a decir es algo peligroso, pero bueno, tiene que ser aquí ventilado, ¿por qué no? Primeramente, es probable que hayan virus o enfermedades de todo tipo, bueno, pueden ser hongos, bacterias o algún organismo altamente pulento que no está conocido y que debe estar por ahí en el mundo, en alguna zona desconocida, donde puede ser que ahí estén protegidos o resguardados estos agentes virales de alcance casi apocalíptico, ¿por qué no? Y que no los hemos conocido del todo y que pueden estar en muchas áreas que hemos ignorado o que no hemos alcanzado como civilización a llegar hasta esos niveles de exploración en estos lugares, en esos nichos. Y es ahí cuando toda la dinámica puede cambiar y, ¿por qué no? Es cuando todo se siente diferente y más peligroso. Porque aquí en estas zonas urbanas, aquí en la capital, ya hemos tenido experiencias con impactos de brotes únicos en su tipo, como por ejemplo, tal vez no es como que no hayan sido registrados por la ciencia, pero el SARS-CoV-2 en su momento más espantoso, cómo afectó nuestra estructura civil. Y por ende, no es para menos, no es de locos pensar que entonces existe una posibilidad muy alta, muy grande, de que exista seguramente un problema con un virus, una infección que está ahí, no inactiva, sino que está atrapada en alguna formación natural. Y muchas teorías actuales aquí se refuerzan como pensando que en la Antártida probablemente ahí existan bacterias primitivas o prehistóricas que puedan ser realmente la llave a la extinción de lo que conocemos como la estructura civilizada. Ahora lo que quiero hacer es ver si puedo poner mi cámara aquí la quiero descansar. Ya he hablado mucho, pero hay mucho todavía que hablar. Voy a acercarme a otra, porque ahorita me siento muy bien de que no hay casi nada de gente. Y eso realmente a mí como que me da más comodidad de una forma. Pero tampoco es como que me quede ahí nada más tomando eso sin parar en cuenta. Ahorita me acuerdo de otras cosas. Este tema lo he dejado muy a la palestra porque tiene un alcance y una trayectoria increíble. Me acordé, por ejemplo, ahora que puedo mencionarlo, el virus Wildfire. Por ejemplo, en The Walking Dead o Fear the Walking Dead, World Beyond, si tú eres un fan de esa serie, sabrás muy bien cómo puede ser, tal vez, aunque desconocemos el origen exacto del Wildfire, el virus Wildfire, ese virus tiene una gran realidad. Resulta que, por ejemplo, Edwin Jenner, que era el doctor de la CDC, él hablaba en la ficción, obviamente, él mencionó acerca del problema del virus, pero él dijo que él en sus investigaciones con las oficinas de Francia, con los científicos de ese país, él conocía sobre las variantes del virus y resulta que Wildfire no solo era un virus, una infección nada normal, él desconocía si era un hongo, una infección, una bacteria o una especie de agente. Él creía que hasta parecía ser el castigo de Dios, porque para sus categorías esa ciencia estaba ya reducida a su comprensión porque lo rebasaba por completo y no estaba preparado, a pesar de ser un gran científico, a lo que estaba pasando. Él no estaba preparado a nada de eso. Y es ahí cuando todo cambia, porque la dinámica ya no te deja ver nada más un virus desconocido, sino que es una regla evolucionando constantemente que puede destruir y puede cambiar. Y los sobrevivientes, pese a que se están adaptando al daño del virus, porque es una infección terrible, es algo que ya estaba en nosotros y que parece que siempre lo estuvo. Es como si nadie es inmune, pero que nunca nadie llegó hasta el fin del mundo, nadie llegó al fin de este mismo, nadie llegó no infectado. Es la parte más peligrosa, la parte más terrorífica. Yo puedo rumorear, teorizar, y es ahí cuando también tengo más otras ideas. Y una de mis ideas más horribles realmente es que efectivamente ese virus
pues parece tener connotaciones casi no religiosas o apocalípticas, porque obviamente fue el apocalipsis. Es un virus sobrenatural, pero impresionante, porque hay un factor biológico dentro de ese esquema. Es como el virus del amanecer de los muertos, muy parecido en esencia y en base de su investigación, porque ese es un virus que también se atribuye mucho a un castigo de Dios o algo que llegó del espacio, la radiación, el sol, etcétera, fenómenos cósmicos incomprensibles que el ser humano, el cuerpo, no puede ya atinar a resistir toda esa destrucción. Es como, por ejemplo, cuando se menciona acerca de la infección, no solo mortal, el virus más destructivo es el que comparte el cuerpo, pero que su alcance y su evolución no está en regla, sino que crea variantes y no es lo mismo para cada individuo al cual ya infectó y destruye por dentro, porque tal parece que la muerte en esas escenas, en esas puestas de acción, la muerte realmente es algo alterable, es algo que se puede modificar, es algo que se puede intervenir, y si tú fallas en ese proceso, o estás creando algo grande, imposiblemente desconocido, insospechado para la ciencia, o en su defecto, ¿por qué no? Obviamente estás abriendo las puertas al mismísimo infierno, al peor infierno. Pero no es un infierno religioso, no es un infierno bíblico, es el infierno crudo de la destrucción incontenible, la devastación humana sin precedentes. Y esa es mi plática de hoy. Porque estoy casi seguro que alguna vez o en algún momento vamos a enfrentar como sociedad y como especie, aunque no hay una unidad del todo ya firme, porque nuestra unidad se está cada vez más desmantelando como seres humanos, el virus más peligroso es nuestra indiferencia, la pérdida de la empatía. Pero ante una catástrofe de esas proporciones, de esas latitudes similares al Venusio, es ahí cuando todo se va al garete, realmente al gareto. Yo lo digo así, déjenme rápido, porque me he quedado mucho tiempo pensando en la misma situación de que todos parecen estar como desacreditando estas situaciones cuando ya hemos visto ejemplos de lo que cuando se desconoce o se busca controlar algo que no conocemos, terminamos modificando peores errores o peores tragedias de las que ya son y se crean cosas más peligrosas. ¿Sabes? Mi mensaje es muy rápido, es muy contundente. La idea es base. Por querer intervenir y por querer entrar y meter mano en algo que no conocemos, pero que al mismo tiempo necesitamos descubrirlo, terminamos peor, más alejados de nuestra necesidad de bienestar humano. Porque nuestra especie y nuestro ego, nuestra mente, nuestra realidad está cada vez más condenada por la locura de lo que queremos manejar, cuando no podemos ni tenemos ni el derecho, ni la capacidad, ni mucho menos la preparación humana, exacto, la preparación civil, humana o cívica de echar mano a semejantes cuestiones que exceden las categorías de todo tipo. Este día es muy lindo, me encanta disfrutarlo, pero también hay que tener en cuenta cosas que aunque parecen de un loco, parecen irreales, en otro lado, objetivamente sí pueden suceder. Hay fenómenos, hay mutaciones y hay enlaces que rompen nuestras reglas de parámetros. Algo más que me recuerda mucho a esto es, por ejemplo, tener en mente que hay mucha nuestra naturaleza. Aunque yo puedo hablar mucho de estos temas y me puedo ver raro, me puedo ver desconcertante para muchas personas igualmente, como siempre digo, y eso es muy natural y es parte de... Uno busca tener mejores cercanías con todo lo que lo rodea, principalmente lo que lo rodea con otras personas. Uno busca ser alguien muy completo, alguien que pueda estar preparado, alguien que pueda dudar de aquello que todos ignoran, porque es como la teoría del décimo hombre, como ya lo mencioné en un anterior material. Mientras todos dan por sentado algo, el décimo hombre tiene la labor humana, la labor completa, la labor innegable. Tiene la labor absoluta de dudar y de ir hacia la otra teoría, ir, corroborarla y descubrirla. Y aunque puedan verse como las personas extrañas que tal vez están dejándose llevar por lo ilógico, lo irracional o lo irreal,
son quienes pueden llegar a tener el punto de que la duda los ha hecho a otros prever lo suficiente para evitar grandes condenaciones o problemas. Y la historia siempre nos muestra ese tipo de realidad o de reflejo, esa revelación final de que por haber ignorado algo que simplemente parece absurdo, la condenación es fatídica al final. Y el problema es que se repite eso una y otra vez sin parar, porque son cuestiones que no se pueden al principio comprender con una buena certeza. Es una certeza silenciosa, y ahí está el costo o el precio de tener ese tipo de alcance al principio. Desde un principio, cuando se duda más, al dudar más se llega más lejos que cuando se resuelve una pregunta rápidamente. En este lugar me acordé de varias cosas, porque aquí tal vez se puede ver mucho por ejemplo, el realismo de cuando las personas pueden conectar y vincular, se sienten geniales. Yo he aprendido a estar feliz solo, pero me hubiera encantado haber conocido otras posibilidades. Y sé que ya estoy hablando nada más por muchas cosas más así, pero hubiera sido lindo para mí haber tenido la oportunidad de no ser el 10º hombre, sino de haber tenido esa oportunidad real de haberme sentido de una forma alguien que podía escoger rápido lo más fácil, lo más creíble, y con eso quedarme. Pero no se fue, no se logró del todo, y bueno, ahora hay consecuencias obvias. Simplemente hay que dudar y cuestionar todo lo que parece ser sentado o pies hacia arriba. Hay que verlo con otros ojos. Yo hablo mis mensajes, los digo sin parar, me encanta estar al tanto de todas esas cosas, pero siempre tengo esa duda existencial o mía, original. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué tanta sensibilidad de reflexión y de tendencia al pensamiento profundo? Que aunque no es la gran cosa, sí que es un pensamiento completo, que busco ser lo más detallado a gran medida del tema. Y ahí nunca se acaba, sino que apenas solamente, como he dicho, solamente estamos conociendo las aras del calentamiento o de un entrenamiento, porque todo parece ser más bien un entrenamiento escondido, todo realmente el silencio, la lucha invisible que se vive y que se siente en la vida, no es más nada que en realidad un preparativo para algo que apenas estamos ni siquiera conociendo y que ni siquiera podemos ver, aunque ya está ahí, a pesar de lo inmenso que viene, de lo que ya se va a presentar y de lo que representa para todos. Todo está dispar. Yo percibo demasiada, no dualidad nada más, sino más bien se perciben grietas inconcebibles, inaprensiblemente incognoscientes, y eso va a traer muchas consecuencias que lo más probable es que van a ser malas realmente al final, porque no estamos preparados para aceptar que lo imposible es más cercano de lo que podemos a veces aceptar. Y ahí está la parte más peligrosa de estas ideas, que al final la conclusión no da ningún alivio ni una respuesta realmente, es un vacío narrativo estático. Ahí nos quedamos y todo el tiempo nos damos cuenta en ese momento, a partir de que lo descubrimos, que jamás pudimos estar cerca de una verdad o estábamos yendo hacia una dirección real. Siempre estuvimos en ese mismo estático. Más allá que el vacío existencial o el vacío de nuestra humanidad, el verdadero terror no es ese, sino reconocer que siempre estuvimos en esa estática, como que jamás pudimos avanzar. Siempre creímos estar avanzando, pero en realidad solamente estábamos anestesiando nuestro dolor frente a lo que ya iba a llegar, aquello que no íbamos a poder ni controlar, ni mucho menos ni entender, y mucho menos evitar. Y ahí está el peligro. Es el pensamiento oscuro. No es un pensamiento filosófico, es un pensamiento alterno, pensamiento alternativo. El saber que hay una diferencia estructural completa que rige a todos y que nos hace tener a todos una relación diferente con la realidad y con lo que existe. Unos tienen una realidad especial, otros simplemente estamos como alejados de ella. Es como si no estuviéramos cerca de la misma realidad que todos tienen por relación natural su humanidad. Y yo me siento así. No está mal, es natural. O tal vez, ¿por qué no? Supernatural.
estos temas siempre me abren mucho la ventana a otro pensamiento, a otro pensamiento más allá. No es mental, es un pensamiento naturalizado de comprensión al contacto con las billonésimas posibilidades que apenas estamos construyendo, imaginando, o por qué no, apenas estamos tejiendo en nuestras mentes, nuestra cabeza, nuestra conexión con esa infinitud que está intentando caber en un cuerpo muy limitado. Y eso, cuando lo comprendes, todo cambia, todo se siente distinto. Ya nada puede volver a ser igual, ni tú vas a ser nunca nada similar a lo que fuiste antes, y nada puede ser fácil otra vez. Es un discurso y es un pensamiento que me ha hecho cambiar para bien, no cambiar mi careto, no cambiar mi carulo de... No, nada que ver. Cambiar el pensamiento. Creo que el cambio real del hombre es el pensamiento. En fin, yo dejo esto, lo dejo aquí. Me siento muy agradecido de todo lo que ha podido aquí transcurrir. Quería grabar más. Me acuerdo un poco en estos ambientes, se siente un poco esa desolación tal vez en mis materiales, que me recuerdan a las escenas simbólicamente emocionales de algunas series, como por ejemplo Fear the Walking Dead, en específico la temporada 2, cuando están en México, en Rosarito y Tijuana, entre la frontera y Estados Unidos. Pero haz de cuenta que el video parece como antes de que ocurriera semejante hecatombe. Así te da esa esencia, esa, no voy a decir vibe, sino esa precipitación, esa cercanía, esa proximidad. Y bueno, realmente el mundo está en una lucha que no podemos ver. No del todo, a no ser que seas consciente, pero peor aún, estás cerca todo el tiempo de un precipicio que queremos evadir, pero que en realidad ya nos costó el precio más alto. El coste real es lo que ha hecho en nosotros dentro. Nuestra empatía, nuestra naturaleza ya no es la misma. Está alterada, está profanada realmente. Y aunque se escuche horrible, ojo, no estoy hablando de discurso negativo o pesimista mío. Es una plática que dejo aquí para recordarla, porque es digno de recordarla. Eso estoy más que seguro. Ahora, la parte más evidente es tener que comprender hasta dónde vamos a llegar y si es que renunciamos antes de tiempo. Porque lo que implica es que algunas personas hemos tomado esta decisión, hemos visto con la crudeza quirúrgica las cosas y sabemos que hay algo que está no solamente peligroso, sino que está latente a tener que detonar tarde o temprano. Porque nuestra naturaleza, nuestra pequeñez humana, nuestra mente, está siendo moldeada y está siendo dominada y está siendo sometida, está siendo gobernada, está siendo destruida por tantas cosas que ni siquiera podemos comprender o ver. Y las personas que se levantan y hablan de estas cosas, como yo, solo somos vistos cada vez más en una sombra o en una nebulosa cada vez más espesa, donde somos cada vez más invisibilizados, o en su defecto, ¿por qué no?, silenciados, etcétera, ignorados y muy mal vistos. Pero es un costo que yo decidí y escogí porque sé que es más honesto que el hecho de solamente estar operando sin una dirección real desde mi lado o desde mi presencia más genuina, más natural, de acuerdo a mi conciencia, por lo que ya está ahí y por lo que ya solamente va a ser. No es solamente revoltijo de palabras, sino que es análisis completamente intencionado hacia un enfoque que puede cambiar todo o cambiar todo en los demás de alguna forma, aunque suene muy idealista o suene muy soberbio tal vez. La idea es solamente ser honesto con la claridad y utilizarla a favor para mantenerte en el tiempo estable, sin no caer en la nebulosa de otros males. Porque a veces lo que no comprendemos, lo que no se comprende es que el mundo como tal, nuestra realidad actual, es desmoralizante. Y eso no lo queremos aceptar o no lo queremos ver con la crudeza que eso implica. Nuestra realidad daña, es degradante.
nos controla y nos domina y ni siquiera somos capaces de controlar ese dominio al cual estamos siendo sometidos todo el tiempo. Pero no se puede ver de la claridad como se espera. Así que quedó un mundo hermoso en mis ojos. Como siempre digo, gracias por la atención, o sea, gracias por esta oportunidad en este proyecto de comunicación. Yo quería hablarlo con esta naturaleza, con esta organicidad, digamos así, porque estoy preparado para nuevas revelaciones tal vez, que me van a llevar a algo mejor en mí, pero que me van a hacer aceptar y tomar la mejor posición ante esta actualidad. En fin, cuídense mucho, sean muy felices, como siempre les digo. Yo voy a tomar el rumbo, les dejo lo mejor de mí en este material. Ya no hay mucho que hablar, pero por ahora con esto quedamos. Ahora sí, voy a tomar movimiento y, como siempre digo, lleguen más allá de la exploración, hasta los límites de su mente y verán más allá. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao, chao.